Silvia, tenemos un par de preguntas para hacerte. La primera es, en un par de palabras nos decís cómo se piensa la psicopatología desde el psicoanálisis vincular. Bueno, básicamente la idea es pensarlo desde el vínculo y no desde los sujetos que componen el vínculo. Es decir, que la psicopatología vincular tiene que armarse como una producción de ese vínculo y no como la suma de las psicopatologías de cada uno de los sujetos. Para poder pensarlo así, hubo que instrumentar distintos conceptos, algunos que son los conceptos clásicos de la teoría psicoanalítica, pero otros que no pertenecen al corpus teórico del psicoanálisis, que han sido como sacados de otras teorías. Por ejemplo, el concepto de pertenencia, el concepto de presencia, no figuran dentro de los conceptos psicoanalíticos, pero son muy, muy básicos para poder entender lo psicopatológico vincular. Y en parte, ¿qué desafíos se le presentan a un analista que se acepta como co-creador de una realidad vincular? Pero esa está muy buena esa pregunta. Y mira, a mí me parece que es un desafío fuerte, porque una cosa es la imagen de un analista que está por fuera de aquellos a los cuales está analizando, y algo así como solamente recibiendo lo transferido y devolviendo a partir de su contratransferencia, pero solo aquello que le pertenece al paciente. Y otra cosa es pensar en un analista que está implicado en su persona, además de su lugar como analista, y que con su presencia modifica el entorno vincular y a su vez es modificado y que, arma junto con todos los demás que están presentes en el dispositivo ciertas producciones. Por ejemplo, el clima vincular. El clima vincular es un concepto importante para pensar en en psicoanálisis de los vínculos, primero porque puede ser pensado, vamos a ponerlo de otra manera, no lo podemos pensar desde una lógica identitaria clásica, porque el clima vincular no es una esencia, no es una cosa, y tenemos que pensarlo con otros modelos de lógica que son los que tienen que ver con las lógicas borrosas o las lógicas, algunas las llaman como lógicas gaseosas, en el sentido de aquello que no es tangible, que no responde al concepto de una identidad, pero que tiene eficacia. Por ejemplo, el clima vincular, cuando uno piensa o siente que hay un clima, vamos a poner, un clima de angustia, muchas veces el analista también se angustia. Es decir, es tocado por el clima y a su vez hace su propio, sumatoria a ese clima que se está viviendo. Generalmente el clima vincular es advertido por el analista no desde el pensamiento, sino desde el propio cuerpo. Dolor de cabeza, sensación de dolor estomacal, sueño, un montón de sensaciones que van marcando, por ejemplo, que circula angustia. Y ahí realmente el analista está coproduciendo un clima donde está implicado en su propio cuerpo, muy lejos de la imagen tradicional del analista. Claro. Y la última, hay una frase que escriben junto a Matus en su último libro, que nos parece muy interesante y nos preguntábamos, ¿cómo lo podías explicar? En ese libro dicen, considerar que el otro del vínculo es solo una representación, llevaría a pensarlo como a un muerto. ¿Cómo se piensa esta frase?
Esto tiene que ver con una diferencia, digamos, que marca los principios del psicoanálisis vincular, que es la diferencia que hay entre la relación de objeto y el vínculo. Para la teoría clásica, digamos, del psicoanálisis, el otro solo es, para mí, aquello que en mi mente arma la relación de objeto. Es un objeto interno de mi mente, porque no puedo tener acceso a ese otro. Entonces, de ese otro lo único que tengo es una representación. Nosotros agregamos a eso, porque es verdad que del otro tenemos una representación, que no siempre además responde a la verdad del otro, sino que está, digamos, tamizada por, digamos, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras defensas. Pero ese otro que constituye una representación para mí, además es un sujeto. No es solo un objeto que yo me represento, sino que es un sujeto con su propio deseo, sus propias fantasías. Entonces, esa idea de que el vínculo no se da entre un sujeto y un objeto, sino que se da entre dos sujetos, es como si te dijera la piedra basal de lo que va a ser la teorización del psicoanálisis vincular.